Okay. Hola, bienvenidos a todos a la primera sesión del coloquio del Instituto de Matemáticas de este semestre. Este es el mes de Cuernavaca. Tenemos, hoy tenemos, sí, aparentemente, no estaba planeado, pero hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Joet Snusi de la unidad Cuernavaca. Muchas gracias, Joet, por aceptar la invitación y adelante. Pues muchas gracias, un gusto de estar aquí y de ver tantos amigos y colegas y algunos estudiantes. Pues es aún más placer y gusto estar inaugurando el semestre del coloquio. Gracias. Y pues les hablaré pues de mi trabajo más reciente. Es un trabajo que hicimos con Daniel Duarte del CCM en Morelia. Y es sobre un juego combinatorio, entonces pensé que se presta un poco para explicarlo. Y se enmarca en teoría de singularidades. Entonces, primero, los tipos de espacios con los que estamos trabajando son espacios definidos por ecuaciones polinomiales o holomorfas en función del gusto. Y a estos espacios les detectamos los puntos que tienen una anomalía, que son los puntos singulares, y en estos puntos singulares vamos a estar aplicando un procedimiento para ver hasta dónde nos lleva, ¿no? El objetivo de este trabajo era ver que se podrían eliminar de una cierta forma estas singularidades, sustituirla por algo que hace que el espacio ya deje de ser singular. Entonces, empezamos con una categoría de espacios, vemos que no salía, restringimos hasta que llegamos a la categoría donde sí funcionaba todo. Y dijimos, pues muy bien, y es esto que voy a contar hoy, ¿no? Entonces, el ambiente donde vamos a trabajar es un espacio definido por funciones. Entonces, supongamos que tomamos unos cuantos polinomios. Todo lo que voy a hacer es sobre los complejos. Polinomios en n variables. Y vamos a definir el lugar de ceros de estos FIs con i de 1 a r como el conjunto de los puntos P que pertenecen a C a la n, tal que FI de P es 0 para todo i. Entonces, es el conjunto de ceros de un número finito dado de polinomios. A lo mejor esta cosa estorba para ver. ¿No? Ok. Si no, voy a seguir acá, ¿no? De ahora en adelante. Entonces, un ejemplo trivial. Tomo el polinomio P dividido por Y menos X2. ¿No? El V de P es la parábola, ¿no? Este es un ejemplo de un tipo de espacios algebraicos o conjuntos algebraicos afines con los que vamos a trabajar. Otro ejemplo, tomo el polinomio Q igual a Y2 menos X2 menos X3. Pues sus ceros van a ser algo así, ¿no? Entonces, lo que dije desde el principio es que podemos trabajar con polinomios, pero podemos extender un poquito más. Es decir, en lugar de trabajar con polinomios, puedo tomar funciones holomorfas. Tengo que explicar cuál es el interés, ¿no? Funciones holomorfas, ahí ya, si dejo de ser polinomial y paso a holomorfo, debo hablar del dominio de definición. No estarán forzosamente definidas en todos lados. Entonces, esto significa, esa notación estándar es para decir holomorfas cerca del cero, o sea, existe una vecindad del cero donde la FI está bien definida, converge. Y entonces significa que si tomo funciones, los ceros de estos FIs entre 1 y r, pues será algo que va a vivir dentro de un abierto dado, ¿no? Abierto de Cn, ¿no? Que es el abierto donde todas las funciones están definidas. Cada una tiene su abierto, tomo la intersección de todos, ahí están definidas todas y lo puedo hacer. ¿Qué gano con esto? Pues aquí nada, aquí sí. ¿Por qué? Me enfoco en
aquí está, colores, perdón. Si me enfoco sobre esta curva, el origen es este punto, y si me limito a una vecindad del origen, lo que realmente veo es esto, que son dos pedazos. Aquí parecía un solo pedazo. Aquí ya son dos pedazos. ¿Por qué? Pues porque si hago un procedimiento aquí, esto lo puedo ver como y menos x raíz de 1 más x, sí, por y más raíz, más x raíz de 1 más x. ¿Okay? Salí de los polinomios y puedo hacer esta descomposición, y esto es algo, o sea, tengo una raíz, es un problema, pero la raíz de 1 más x, supongo que lo han escuchado varias veces, raíz de 1 más u es una función holomorfa que converge en el disco de centro cero de radio R mayor, menor estrictamente que 1. Entonces, si me limito a un disco de radio pequeño, esto es holomorfo. Entonces, esta descomposición tiene sentido, porque este polinomio se descompone como producto de dos funciones, de dos funciones holomorfas, que me definen cada una un pedazo. Entonces, esta es de las cosas que se ganan cuando trabaja uno con funciones holomorfas en lugar de polinomios. En realidad, cuando uno quiere trabajar localmente cerca de un punto, hay que hacerlo, no es solo una elección, no hay de otra, ¿no? Si uno trabaja con los complejos, basta trabajar con funciones holomorfas. Si uno trabaja en contextos más abstractos, con un campo K que no tiene que tener topología, ¿no? Pues uno tiene que trabajar con la compleción, la completación sobre el anillo de series formales, ¿no? Entonces, cuando lo hacemos con funciones holomorfas, pues seguimos hablando de ceros, de funciones, son funciones realmente, no son solo series formales, y entonces por eso me quedo con los complejos. Bien, entonces este es el contexto, ¿no? Vamos a estar trabajando sobre este espacio, no solo curvas, pueden ser espacios de dimensión 2, 3, etc., ¿no? Los puntos que me interesan son estos, ¿no? Estos son los puntos singulares. ¿Qué los define como puntos singulares? Lo que puedo ver aquí como problema es una autointersección, pero puedo tener más cosas. Si tomo y2 menos x3 y tomo los ceros de este polinomio, me va a definir algo así, ¿no? También visualizo esto como punto singular, aunque no es una intersección. Entonces, el punto es un problema, o sea, me gusta describirlo como un punto donde localmente este espacio no se parece a algo lineal. ¿Sabes? Aquí es claro que esto no es algo lineal porque son como dos cosas que se proyectan. Esto tengo como un regreso. Y si lo quiero hacer de términos más sofisticados, ya que estoy sobre los complejos, son puntos donde el teorema de la función implícita no es válido. El teorema de la función implícita es el que me da también el teorema de la función inversa, que me dice que localmente tengo un isomorfismo analítico con un espacio ambiente. Entonces, cuando no lo tengo, no tengo este isomorfismo, y estos son los puntos singulares. Y si lo traduzco técnicamente, se vuelven los siguientes, ¿no? Si tomo P, que pertenece a los ceros de los FIs, P es singular si es solo si el rango de la matriz jacobiana de los FIs es estrictamente menor que n menos la dimensión. Le voy a llamar este X grande, ¿no? Del espacio X en el punto P. ¿Es aquí? Es que aquí se lo intento hacer. Y menos raíz cuadrada de x al cubo.
no es holomorfa cerca del 0. Necesito 1 más u, ¿sabes? Raíz de 1 más x, la que sí es holomorfa cerca del 0. X cuadrada no es, raíz de x no es holomorfa. ¿Sí? Entonces, esta será la definición general. Es el caso donde, o sea, la función implícita en dos variables, pues es una derivada o sea, una de las derivadas parciales que no debe anularse. Si lo hago con más funciones, pues hay que trabajar con una jacobiana, ¿no? Si es solo una función, pues es claro aquí que se trata de anulación de la derivada. Si tomo eso y hago las derivadas parciales en x de este polinomio, ambas se anulan en el 0. Lo mismo aquí. Y solo se anulan en el 0. Entonces es el único punto singular, el único punto singular. ¿Vale? Debo tal vez ser un poco explícito sobre... A ver, primero, esta n es esta. Es el espacio ambiente. Y pues, ¿a qué me refiero la dimensión de x en el punto P? Pues porque realmente, aunque no haya dado definición de qué es la dimensión, tienen una idea intuitiva de qué es la dimensión y quiero convencerles de que es un concepto local. Si tomo en C3, tomo xy, xz, estos dos polinomios y tomo sus ceros. ¿Qué me va a dar esto? Es o x es 0, ya no necesito nada más, o y y z son ceros y ya no hay condición sobre x. Eso es la unión de dos cosas, el plano de los y es z y esta recta. Entonces, estamos de acuerdo que si estoy aquí, debo decir que la dimensión es 2, si estoy aquí, debo decir que la dimensión es 1. Entonces, depende de dónde estoy. Por convención, en este punto de intersección, la dimensión es 2. Es la más grande de las posibilidades. ¿Bien? Entonces, por eso esta dimensión en el punto. Bien, entonces, estas son otro ejemplo de singulares, solo para salir del caso sencillo. Si tomo z2 menos xy2 y tomo sus ceros, eso me define lo que llamamos el paraguas de Whitney. ¿Sí? Esta superficie, o sea, ahora estoy intentando dibujar algo en C3. Hay que imaginarlo más que dibujarlo. O lo que hacemos en general es, aunque estemos trabajando con los complejos, vamos realmente a vivirlo en R3. Si quisiera vivirlo en R3, el dibujo va con esto. El palo, ¿no? ¿Por qué? Porque la única forma de que X sea negativo es que Y y Z sean 0. Y de ahí sale el palo de los X negativos. ¿Okay? Y por eso se llama el paraguas de Whitney. Es uno de los ejemplos famosos, ¿no? Y si quiero aquí buscar, o sea, en el complejo no existe tal cosa de los negativos, los positivos, entonces, si en el complejo esto no está, ¿no? Es un paraguas sin palo, ¿no? Y todos los puntos de este eje son los puntos singulares, porque es donde se anulan las derivadas parciales, las tres derivadas parciales. ¿Bien? Entonces, este es un ejemplo. Bien, ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, lo que decía es que cuando tenemos singularidades, queremos aplicar procedimientos para ver si nos deshacemos de ellas. Entonces, uno de los procedimientos clásicos es la explosión de puntos o explosión de subespacios. No es de eso que quiero hablar. Otro es modificación de Nash, que tiene algo natural. Es en referencia a John Nash, el economista famoso, matemático que tuvo el premio Nobel de Economía. Y entonces
Entonces se procede de la manera siguiente. Vamos a tomar ahora una X que vive en Cn, definido por unas cuantas funciones. Voy a exigir algo, es equidimensional. O sea, no quiero esto. Quiero que en todos sus puntos tenga la misma dimensión. ¿Okay? No hay un pedazo donde la dimensión es 2, otro pedazo donde la dimensión es 3, pero la dimensión es la misma en todos lados. Y entonces lo que dije aquí es, o sea, intuitivamente o también pensándolo por el teorema de la función implícita, en un punto singular tengo un problema de tangencia. No la puedo definir de una manera habitual, usual, ¿no? En este, hagan lo que quieran, pero la tangencia, puedo decir que tengo dos rectas tangentes en este punto. Una por este lado, la otra por el otro. Aquí, pues sí puedo definir un espacio tangente, pero sacarlo no sale de las derivadas parciales, porque se anulan. Entonces, el punto es que sí hay un problema, ¿no? Y entonces, si hay un problema en la tangencia, significa que si tomo este mapeo que a un punto X le manda el espacio tangente a X en X, es que este mapeo no está bien definido en todos lados, porque estoy diciendo que hay un problema en los puntos singulares. Entonces, tenemos una indeterminación y vamos a quitarla. Si quito los puntos singulares, y ya está bien definido. ¿Ok? Y entonces, este es un espacio que tiene, es un espacio, el espacio lo tomo solo el espacio vectorial, no lo tomo como en el punto, hablo de la dirección del espacio tangente. ¿Sí? Entonces, este tiene la misma dimensión que X. Y entonces, es algo que vive en lo que se llaman las grassmannianas, de los espacios que tienen una dimensión dada dentro de Cn. Entonces, esto está bien definido, se llama el mapeo de Gauss, y a cada punto no singular le asocia la dirección, es un espacio vectorial, la dirección del espacio tangente al espacio X en el punto X. Los puntos donde tiene una indeterminación son exactamente las singularidades. Entonces, es un procedimiento clásico que usaban ya los italianos en el siglo XIX. Cuando tienes una indeterminación, hay una forma de levantar la indeterminación. Como lo que hemos aprendido a hacer con los límites cuando llegamos a tener un 0 sobre 0. O sea, si uno hace cuentas, así, si quiero este espacio lo traduzco por unas coordenadas, etc., el problema regresa a esto, a que algún momento tengo un 0 sobre 0. Y entonces, ¿cómo hacemos para levantar la indeterminación? Pues hay un procedimiento que se llama la cerradura de la gráfica. Voy a tomar la gráfica de gamma, es algo que vive en X cruz la grassmanniana. Vamos a ponerle dimensión de X igual a D para simplificar la notación. Tengo la gráfica de gamma, que es esto, que vive acá, pero estoy eliminando los puntos singulares porque la gamma no incluye los puntos singulares. Pero si tomo la cerradura, aquí la cerradura originalmente la voy a tomar como en el sentido de la topología de Zariski, para los que saben lo que es, ¿no? Es el cerrado más pequeño dentro de la topología de Zariski significa el espacio, el subespacio de aquí, definido por ceros de funciones, o polinomiales o holomorfas, según como lo había tomado. Hay que ver un poco cómo son funciones sobre estos espacios, no nos vamos a meter por ahí. Pero acaba siendo, cuando trabajo sobre los complejos, también coincidiendo con cerradura topológica. Entonces, ¿qué gano cuando hago la cerradura? Recupero los puntos singulares y entonces voy a recuperar algo que les corresponde, que serán los límites de espacios tangentes al espacio cuando voy convergiendo a un punto singular. ¿Okay? Entonces, este espacio, lo vamos a llamar X tilde, va acompañado de una proyección sobre X,
sea, tengo aquí la primera proyección, la restringo, me da un mapeo que va de x tilde a x, y esta es la que se llama modificación de Nash. Entonces, esto parece que lo había pensado un tal Sample en los años 50, pero lo que la hizo famosa es John Nash, que piensa en esto, se acerca a Hironaka y le dice, ¿por qué no usan esto para resolver las singularidades? En lugar de estar buscando qué tipo de cosas hay que explotar, que es el procedimiento que había hecho Hironaka, ¿por qué no haces este procedimiento hasta que se vayan las singularidades? ¿A qué me refiero? Empiezo aquí con un espacio X, hago este procedimiento, teorema, este también es un espacio o analítico algebraico en función de cómo han arrancado, que a lo mejor tiene sus singularidades, a lo mejor no. Si no, ya llegué a tener algo no singular. ¿Por qué me conviene? Porque esa se llama una modificación en el sentido de que lo único que cambia es el lugar singular. Fuera del lugar singular, esto era una gráfica. Una gráfica va a ser isomorfa a lo que teníamos antes. O sea, fuera del lugar singular, x tilde es isomorfa a x menos el lugar singular. Entonces, sin singularidades. Lo único donde puede haber un cambio es sobre los puntos singulares. Entonces, si aquí ya no tengo singularidades, ya los eliminé y lo demás sigue siendo no singular. Y si no, pues repetimos. Y pregunta, ¿algún momento llegará esto a ser no singular? Esta pregunta pues hizo trabajar mucha gente durante un buen de tiempo. O sea, hubo altos y bajos. En los 60, 70 era como de moda, mucha aspiración, mucha esperanza. Luego se dejó un momento, regresó eso a la luz en principios de los 2000 fuertemente y empezaron a trabajar sobre categorías de subespacios, de espacios algebraicos. Y no salía, no salía, hasta recientemente donde cayó la respuesta de que pues no funciona. Entonces este es o sea, empiezo por la respuesta negativa, es un trabajo de Federico Castillo, Daniel Duarte, Max Layton y Álvaro Liendo prueban que no. ¿Cómo hacen para probar que no? Pues dan un contraejemplo. ¿Cómo puedes dar un contraejemplo de que no puedes seguir hasta que se resuelve? Pues su contraejemplo es un espacio. A ver, cuando haces una explosión así, este espacio deja de ser afín. Hay que tener cartas para entenderlo. Es como lo que pasa en geometría diferencial, ¿no? Porque tiene algo, las grassmannianas tienen algo proyectivo, entonces no se pueden ver de golpe, hay que ver por pedazos. Entonces, cuando haces una modificación de tu espacio, tienes varias cartas y lo que prueban, lo que encuentran en un ejemplo, es que en algún momento les sale una de las nuevas, muchas nuevas cartas, una que es isomorfa a lo que había al principio. Entonces ya no hay esperanza, porque repites y vas a volver a caer en esto. Entonces no hay forma de singularizar. Y lo chistoso es que su contraejemplo salió sobre una clase de espacios que se llaman variedades tóricas. ¿Qué son las variedades tóricas? Son espacios de este tipo, definidos por ceros de polinomios, pero que salen de alguna información combinatoria. Que esta información combinatoria permite implementar cosas en computadora. Y así lo hicieron hasta que la computadora salió con el ejemplo. Voy a explicar un poco esto. Y entonces, ¿cómo vamos con variedades tóricas? Pues vamos a hacerlo afines, ¿no? Solo para hacer el caso sencillo, ¿no?
voy a tomar un cono en dimensión cualquiera. Eso debe ser un cono poliedral, convexo, racional, fuertemente convexo. O sea, o sea, si esto es cero, la pendiente de este tiene que ser racional. En dimensiones más grandes, pues hay que trabajar un poquito más. Fuertemente convexo no contiene ninguna recta. O sea, no quiero que se abre, digamos, este cono no me interesa, ¿no? Porque contiene esta recta. ¿Qué? Quiero solo semirrectas. Entonces, esos son los conos con los que vamos a trabajar. Y realmente antes de tomar, este es un cono, en mi caso en R2, en general va a estar en alguna Rn, y tengo los puntos de coordenadas enteras. ¿Okay? Entonces, tengo mi cono y me interesa ver las coordenadas enteras. Vamos a decir que estamos en N, sí. ¿Sí? Entonces, tomo la intersección, o sea, dentro de ese cono solo voy a ver las coordenadas enteras. Va a haber unas, a lo mejor aquí hay otras, y en algún momento todas las de aquí. ¿Sí? Teorema, esto es un semigrupo. Además, finitamente generado. ¿Okay? Entonces, tengo unos cuantos puntos, aquí unos cuantos vectores, si quieren, pero con coordenadas enteras que generan este vector. Entonces, existen V1 hasta VR en sigma intersección Z a la N. Ese ya le vamos a dar un nombre, lo vamos a llamar sigma para el semigrupo, tal que sigma esté generado por estos. Entonces ahora, a partir de eso, voy a definir una álgebra. Voy a poner X, es como las coordenadas X1, Xn. X, ajá. Sí, Xn1, Xn. La misma n que aquí. ¿Sí? O sea, voy a definir esta notación. O sea, no quiero decir es igual, pero es una notación. O sea, solo hago algo así, una correspondencia, donde voy a definir X a la VI como, voy a poner VI es VI1 hasta VI n, tiene n coordenadas, todas enteras, y defino x a la vi como x1 vi1 por xn, n pequeña, vin. ¿Sí? Hago esta notación, ¿no? Es una notación para decir es este monomio. Y entonces considero ahora el álgebra generado por x a la vi con i que va de 1 a r. ¿Ok? Es el álgebra generada por estos monomios. Si no les gusta esta presentación, esto sigue siendo una C-álgebra finitamente generada y por lo tanto esto es isomorfo a alguna C de alguna x1, xn dividido por algún ideal. Entonces tomo los ceros de este ideal y me definen un espacio algebraico. O sea, lo que estoy diciendo es que esta álgebra la puedo ver como la álgebra de funciones sobre de un espacio, un conjunto algebraico afín. Y esa es la que vamos a llamar la variedad tórica asociada a el cono sigma o
no, perdón, el cono sigma pequeño o el semigrupo sigma. Entonces, el punto es que estos datos son los que me definen esto y por lo tanto son los que me definen esto. Y entonces la información está ahí. Solo hay que saber sacarla. Bien, entonces, ¿sí se suben esos? ¿Puedo? ¿O solo bajan? Ah, ok. Entonces, la primera etapa es que es mucho trabajo, mucha gente trabajó en esto mucho tiempo, para decir que si arranco con una variedad tórica con sus singularidades, o sea, supongo que tengo algo que me da un punto singular, ¿cómo puedo hacer para determinar la modificación de Nash? Entonces, el primer teorema es la modificación de Nash aplicada a una variedad tórica sigue siendo tórica. Y lo bonito, tenemos un algoritmo para determinar los datos combinatorios de la nueva variedad tórica a partir de la anterior. ¿Okay? Entonces, lo que decía es, agarro, ahora sea X, una variedad tórica, afín, ¿no? Y hago la modificación de Nash aplicada a X, me da una X tilde. Entonces, debo especificar qué quiero decir. Esta X tilde dije que tiene varias cartas. Entonces, la vamos a escribir como unión de cartas, ¿no? X1 tilde, X2 tilde, hasta XS tilde. Tengo varias cartas. Cada una de estas es tórica afín. Eso es todo lo que dice el teorema, ¿no? Las XI tildas son tóricas afines. Y hay un algoritmo para determinar los datos combinatorios de X tilde is a partir de los de X. Entonces, esto es lo que les permitió llegar al contraejemplo. Hicieron esto de decir, agarramos espacios, tenemos datos combinatorios, parece que Federico Castillo es alguien que ha trabajado mucho con computación, dijo, pues todo eso lo podemos implementar. Ahora las computadoras son un poco más, o sea, hay que orientarlas, entonces empezaron a encontrar formas de orientar hasta llegar al contraejemplo. Ahora, el contraejemplo es de dimensión 4 en adelante. No en dimensión 3, no en dimensión 2. En el papel original, ahora creo que ya tienen un contraejemplo en dimensión 3. En dimensión 2 no. Entonces, nuestro trabajo con Daniel era antes de este resultado, cuando estábamos empeñados a probar en dimensión 2. Entonces, nuestro resultadito dice lo siguiente. No es válido para cualquier variedad tórica en dimensión 2, sino para un tipo de variedad tórica. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando tomo mi cono y tomo pues, la red de la intersección con Z, hay como la envolvente convexa de esta red, ¿no? Entonces suele ser algo, o sea, una vez que tengo estos, todos los de aquí están allá, ¿no? Y luego puedo tener algo aquí, algo aquí, algo aquí, algo aquí, algo aquí, algo aquí, luego algo aquí, algo aquí, y algún momento llega a tocar acá. Y una vez que toca, todos los de aquí están. ¿Sí? Entonces, si dibujo esta envolvente convexa, tiene como ese ahí está, mejor con color.
tiene lo que llamamos las caras no compactas y luego tiene unas caras compactas. Está mal dibujado porque tiene que, no puede, o sea, tiene que ser convexo todo eso, ¿no? Es una envolvente convexa. Créenme, debe ser convexo, ¿no? y entonces lo único que hicimos es simplificar y decir, pues hay un caso donde sí sabemos qué hacer. Es cuando la presentación de esto es solo lo que sí sé dibujar, dos caras. ¿Sabes? Si tengo solo dos caras y con una otra condición, a ver, hay algo que llaman semigrupo saturado, en el sentido de que todos los puntos enteros sobre el borde están en el semigrupo. Puede haber semigrupos donde no. Entonces, si todos los puntos están adentro, esto corresponde a una propiedad geométrica sobre el espacio que se llama normal. El espacio va a ser normal. Normal corresponde al normal algebraico, el anillo es enteramente cerrado dentro de su campo de fracciones, o normal en el sentido analítico de que satisface la normalidad tipo extensión de Riemann, ¿no? Entonces, podemos probar un poco más, puede no estar saturado, pero con unas ciertas condiciones. Entonces es más fácil presentar el caso saturado para no agregar condiciones raras. Entonces aquí probamos que en estos casos sí llegamos a probar que una iteración de modificación de Nash sí resuelve las singularidades. O sea, lo que esto significa es que en el caso de dimensión 2 aún no hay. O sea, realmente una de las cosas que yo no hice, pero ellos se hicieron, es, pues, si teníamos condiciones para decir, lo sabemos probar en estas condiciones, pues, ¿será que sin estas condiciones no se puede? Pero no, o sea, siguen publicando artículos donde hay cientos de miles de ejemplos de superficies de dimensión 2 tóricas donde sí se resuelve. Sigue habiendo esperanza de que haya algo particular en dimensión 2. Perdón, no me fijé de tiempo, ¿tengo aún un poquito? ¿Sí? Va. Entonces, solo para hablar. Ah, qué bien, muy bien. Súper, gracias. Entonces, ¿puedo hablar de algo divertido relacionado con esto? Surgieron unos juegos sobre fracciones continuas, entonces quiero compartirlo, ¿no? Cuando uno habla de superficies, no solo tóricas, sino superficies, sabemos resolver, hay varios métodos para resolver singularidades que no son forzosamente modificación de Nash, son explosiones clásicas de puntos o de subespacios. Y entonces da algo que llamamos la resolución minimal. Entonces voy a ser más específico. O sea, S, una superficie. O sea, cuando digo superficie, quiero decir dimensión 2, que vive dentro de un CN, no me va a importar mucho este CN, y voy a agregar normal. No voy a definir lo que es, pero es una condición, además, para que la superficie sea bonita, ¿no? Por ejemplo, si la superficie está dada por una sola ecuación, es equivalente a que tenga una singularidad aislada. ¿Okay? Normal siempre implica singularidad aislada, no es siempre suficiente. Y pues es lo que dije, la condición algebraica de la normalidad es lo que se pide allá, ¿no? Entonces, existe un concepto que se llama resolución minimal de S. Es como una modificación o una composición de modificaciones, que sigue siendo una modificación, tal que lo que obtenemos al final deja de ser singular. Y minimal significa que si tuviera otra Y, pues factoriza por esta. Teorema para superficies, siempre existe una minimal y es única salvo isomorfismo.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una resolución minimal es técnicamente importante. Dije que normal implica singularidad aislada, o sea, aquí tengo solo un punto singular. Por simplicidad, lo vamos a llamar el cero. El cero es mi punto singular. Pues si agarro lo que se ha cambiado es el cero, la preimagen del cero se sabe que va a ser una unión de curvas irreducibles que viven dentro de este espacio que también es de dimensión 2. O sea, si resuelvo la singularidad de algo de dimensión 2, sigo teniendo algo de dimensión 2. Y dentro, lo que he cambiado es un conjunto, una unión de curvas, que se llaman los divisores excepcionales, para los que les gusta la geometría. Y entonces esto es en general. Ahora, tóricas, ¿no? Si S es tórica, o sea, es una variedad tórica o tiene una singularidad tórica, pues estas EI son particulares. Entonces, la X va a ser de esta forma. Voy a tener un espacio de dimensión 2 y dentro de este espacio de dimensión 2 voy a tener curvas así. ¿Qué? No quiero decir que no va a haber curvas así. ¿Sabes? No hay configuraciones, son una, la otra, la otra, la otra, ¿no? Si hago lo que llamamos la configuración dual, solo para que vean porque es especial, configuración dual significa que cada curva le asocio un vértice y cada intersección le asocio una arista. Entonces esto se vuelve algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? ¿Sabes? La configuración dual es algo lineal, ¿no? Es lo que se llama un bambú, ¿no? Muchas veces. Entonces, así son la configuración de la configuración del diagrama de resolución de una singularidad tórica de superficies. Bien, entonces la pregunta que nos hicimos, entonces aquí, y entonces así esto permite identificar cómo eran las superficies, ¿sabes? Y nuestra pregunta era, entonces, ¿qué superficies eran? Sí, son de estas, pero ¿qué tienen de especial, no? Entonces, estas van ponderadas por algo que se llaman las autointersecciones. Las autointersecciones es, pues, digo, estas son curvas que viven en un cierto espacio, puedo calcular, o sea, si esto es una EI, puedo calcular un EI al cuadrado, y es como agarrar la EI, modificarla, buscar los números de intersección de una con ella misma modificada y contarlos algebraicamente. Se puede hacer por una clase característica en topología. Bien, y entonces queríamos ver qué son estas cosas. Entonces, una de las informaciones que tenemos aquí a partir de esta presentación es que este punto, que es PQ, con P menor estrictamente que Q, realmente determina quiénes son estos puntos. Debo solo asegurarme que es P sobre Q o Q sobre P, para no equivocarme. Esto de tener elección entre solo una cosa es P sobre Q. A ver, P, Q, eso. Entonces, si agarro P sobre Q y lo descompongo como fracción continua, ¿qué? Pero fracción continua con menos, no más. Sí, hay las fracciones continuas con más y las fracciones continuas con menos, ¿no?
Y me va a dar estos valores, que voy a escribir esto como A1, a n. Pues hay un procedimiento, son formulitas que no escribo solo porque saliendo de aquí nadie se va a recordar. A partir de estos valores puedo determinar estas coordenadas. ¿Okay? O sea, lo que estoy diciendo es que este punto, la intersección aquí, me determina una fracción continua que me determina los generadores del semigrupo. ¿Okay? Bien, entonces la primera cosa es, entonces, en mi caso, ¿cómo son las fracciones continuas? Porque solo tengo dos segmentos. Pues en nuestro caso, las fracciones continuas son todas de la forma 1, 2, 2, 2, 2, 2, luego, un poco más, ¿no? Luego una X, y luego otra vez 2, 2, 2, 2, 2. O sea, mientras sigues en el mismo segmento, son puros 2. Llegas a este cruce, te genera un valor diferente, y sigues con puros 2. Y la longitud de esto tiene que ver con la longitud, etc. Hay fórmulas, ¿no? Para decir quién es la X en función de la longitud de todo. Bien, y luego, ¿qué hay con esto? ¿No? Entonces, estas PQ determina la tórica. La tórica tiene una resolución que le corresponde. Pues también hay una fracción continua. Q sobre P da una fracción continua también con menos, tal de que estos valores son exactamente los menos las autointersecciones. O sea, teoremas, todas estas autointersecciones son negativas, menores o igual que menos 2. Y estos valores son exactamente esos WIs. Entonces, ¿cómo son? Tenemos nuestra fracción continua, tengo esa fracción, la escribo, entonces tengo mi fracción continua 1, 2, 2, 2, x, 2, 2, 2, y quiero su inverso. Pues estuvimos jugando con esto hace horas, días más bien, de jugar, hasta encontrar algo que parecía una fórmula, y luego pues ya inducción y obviamente sale, ¿no? Entonces esto es A 2, 2, 2, B. O sea, todos los del medio son menos 2 en estas, y las del borde tienen un valor más alto. Esas son las singularidades que corresponden a esta presentación. Entonces, pregunta natural es, ok, es bonito, 2 segmentos, ¿y por qué no 3 segmentos? ¿No? Entonces, hicimos un caso sencillo de 3 segmentos. El más sencillo es que haya solo 2 puntos, luego 2, luego 2, ¿no? 3 segmentos, y pues la técnica no funciona para nada. Debo decir algo que es fundamental en nuestra prueba. Nos hemos basado en un teorema viejo, muy importante y técnicamente muy difícil, que es un resultado de Rebassou. Estoy dudando de cómo escribirlo, lo siento, del 77 creo, que dice que cuando la superficie es de la forma ZA menos XBYC, con ABC primos y relativos, entonces sí se resuelve por modificación de Nash iteradas. ¿Okay? ¿Qué significa eso en estos términos? Significa que solo tengo 3 puntos. 1, 2 y 3. Con 2 segmentos. No, puede ser un solo segmento, puede ser en una sola línea, ¿no? También nuestro teorema incluye solo un segmento, es un caso trivial. Pueden ser, o sea, el punto es que son 3 puntos aquí. En 3 puntos funciona, ¿sabes? Y una gran parte de nuestro trabajo es regresar a su situación, ¿sabes? O sea,
probamos que usando el algoritmo de cómo hacer modificación de Nash, o llegabas a una ACID de 3, o también ha sido interesante toparnos con esto, cuando calculamos modificación de Nash de estas, surgen unas configuraciones. Entonces nos topamos con una de estas configuraciones que surgen. Pero como surgen en un procedimiento que sabemos que funciona, pues también funciona en nuestro caso. Cuando pasamos a 3 segmentos, pues no sale nada de esto. Lo único que sí supimos probar con técnicas muy diferentes y muy así de muchas cuentas es tener vectores, estos en varios segmentos, que están dados por la sucesión de Fibonacci. Funcionó gracias al hecho que sea de Fibonacci. Ya son un número tan grande como quisiéramos de segmentos, pero siempre son segmentos de 2, no más. Y dados por Fibonacci, y es importante que sea por Fibonacci para que funcione. Y ahí otra vez funcione. Pero o sea, no es generalizable. O sea, es como un ejemplo chistoso de que hay un caso donde sí, pero no en general. O sea, no es que no, la técnica no funciona en general, pero sigue la pregunta abierta para... De eso quería hablarles. Gracias. ¿Hay preguntas? Muchas gracias por la plática, Jawed. En dimensiones más grandes, ¿tienen como esperanza de seguir trabajando para saber cuándo sí o cuáles X es sí, qué condiciones, o ya dicen, ya salió el contraejemplo y ya... O sea, digamos que los ahí ánimos se bajaron. Sí. Pero sí, o sea, en general las tóricas solían ser donde sí funcionan las cosas y más bien en general ya no, o posiblemente no. Entonces aquí que ya en las tóricas no funcione ya como quita un poco o sea, las ganas de seguir, pero por un lado siempre sigue habiendo cosas para entender, o sea, las modificaciones de Nash no son solo importantes para resolver, a veces son importantes solo para construir extensiones de campos de vectores. O sea, eso lo hace mucho la gente que trabaja sobre campos de vectores en espacios y pues llegas al punto singular y tienes un problema, pues si haces modificación de Nash es una forma natural de extender. Pero hay que entender qué está pasando ahí. Entonces, creo que se va a focalizar tal vez ahora el trabajo sobre entender cómo es sin forzosamente tener que llegar a la resolución. Pero o sea, aún me faltó como sentarme con los que hicieron ese trabajo para decir, a ver, ¿hay algún patrón particular en las cosas que llegan? O sea, porque sí, ahora encontraron una maquinaria para producir un montón de contraejemplos. Entonces, hay patrones, hay cosas, o sea, en el sentido de tu pregunta, que podrían ser como explicar el por qué. Esto aún no. O sea, creo que ellos mismos siguen enfocados en buscar contraejemplos en dimensión 2, ¿no? Y cuando en dimensión 2, cuando dices Fibonacci, ¿empiezas con 1, 1, 2 o puedes empezar con cualquier número? Empezamos con 1, 1, 2. O sea, solo esa muy específica. No hemos intentado. Okay. No hemos intentado, la verdad. Es que sí costó trabajo. O sea, las cuentas eran complicadas. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Una pregunta, en este caso que tienes dos caras, dices que, bueno, sí funciona hacer estas iteraciones de modificaciones de Nash. ¿Tienen alguna cota de cuántas modificaciones se tienen que hacer para lograr ya no tener singularidades? ¿O no es muy importante esa pregunta? No, es importante, nos la hicimos, pero no logramos responder, porque esto es una caja negra. Su teorema... O sea, podemos llegar la cota a llegar a algo de él, Ajá, ya. pero no controlamos o sea,
es un trabajo, o sea, él abandonó las matemáticas después de su tesis y es como, pues no se entiende cómo sacar cifras desde su resultado. La verdad sigue siendo su tesis como algo oscuro ahí. Por cierto, como comentario, ¿dudaste de que estuviera bien escrito el nombre? Sí está bien escrito. Ah, gracias. Gracias. Cheque. ¿Alguna otra pregunta? A ver, quería preguntarte, Bill Gosper publicó en los 70, creo, unos algoritmos para hacer aritmética directamente con fracciones continuas. En particular, tiene un algoritmo para calcular el recíproco. Ah, órale. Han pero- sido días de trabajo. O sea, creo que sus fórmulas son para fracciones continuas con signo más. Y no sé qué puede tanto ser. importe eso. No, sí, o sea, sí importa, pero a lo mejor se podía adaptar Sí, a partir sí. de ahí. Ajá. No, Sí. no. No, la verdad no, o sea, sí que googleé, pero no. Y él creo que usó esas para escribir un programa que calculaba la fracción continua de pi con muchos términos. Una cosa así. Sí, o sea, encontramos varias, o sea, poca gente, o sea, no encontramos muchas cosas sobre las fracciones continuas en sí, pero la gente las necesita, entonces acaban probando algo, ¿no? Entonces cada vez era a ver qué hace y ya, pues pasas mucho tiempo y luego no es lo que querías. Ya dejamos pues a probar y lo hicimos. Pero nos divertimos haciéndolo. Ajá. Esa fórmula está bonita. Gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, démosle de nuevo las gracias a Jovet. Gracias a ustedes. Y si alguien quiere ver las cuentas, pues aquí está.